En el siguiente trabajo hablaremos acerca de la transgeneracionalidad y el telescopaje, acerca de cómo creemos que estas conceptualizaciones se presentan en la realidad actual de nuestro país a través de distintos eventos que han dejado una huella visible y no visible, y de qué forma estos sucesos han generado la transmisión inconsciente de un contenido psíquico generación tras generación. En ese sentido, pretendemos responder el interrogante: ¿es posible poseer un trauma que corresponde a un otro? Para dar con esto, primero explicaremos ambos conceptos, para luego aproximarnos a entender cómo en la actualidad esa huella del pasado silenciado sigue presente en las memorias y vivencias de la sociedad. Transgeneracionalidad es la unión de dos conceptos, transmisión y generación. Generación del latín generatio significa acción y efecto de engendrar. Para la RAE es el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. A su vez, es un lugar en la memoria colectiva del grupo familiar y social. Posee referencias sociales e históricas que no revelan su propia producción, pero que son transmitidas de generación en generación. La memoria colectiva opera como un hilo conductor que une a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Por tanto, la generación está impregnada de esta memoria colectiva que la enlaza a un pasado, la inscribe en el presente y la proyecta en el futuro. De esta forma, se entiende que la historia de cada generación se graba en el presente gracias a la existencia de un patrimonio común de transmisión. Por su parte, transmisión del latín transmissio significa hacer llegar a alguien mensajes o noticias, comunicar a otras personas estados de ánimos y hacer pasar lo que uno ha recibido. Desde el psicoanálisis, algunos autores como la psiquiatra y psicoanalista francesa Muriel Soulier entienden la transmisión como una fuerza, que es repetición y sucesión de generaciones. Esta es convertida en herencia o huellas borradas, las cuales se señalizan por las manifestaciones residuales de los rasgos psicopatológicos presentes en las disposiciones psíquicas. Estos trazos continúan en el presente y se conjugan en el futuro. Esto es porque ellos entrelazan la construcción del narcisismo del sujeto. Lo que se transmite por herencia entonces es la capacidad de transmitir. Esta herencia transmite una estructura, un código que une el sujeto a la colectividad, lo cual garantiza y protege su lugar. Intergeneracionalidad y transgeneracionalidad. Freud divide la transmisión psíquica en dos modalidades. Intergeneracional es aquella que se realiza de padres a hijos mientras todos están vivos, y la transgeneracional, en la cual lo inconsciente pasa a través de las generaciones. Para Freud, lo que se transmite entre las personas es diferente a lo que se transmite a través de ellas. Este tipo de transmisión corresponde a la transpsíquica o transgeneracional. Se da necesariamente como un proceso inconsciente, el cual pasa por la comunicación no verbal e infraverbal. Es una transmisión realizada desde los ancestros a los padres y de los padres a los hijos, entretejiendo una trama, es decir, una cierta continuidad psíquica de las sucesivas generaciones a partir de la pertenencia a una cadena genealógica. En este sentido, se considera que la transmisión transgeneracional de contenidos psíquicos inconscientes no es interactiva, sino unidireccional. Actúa como si fuese un legado que no se puede elaborar ni integrar. Esto lleva a que se vaya transmitiendo inconscientemente de generación en generación entre los miembros de una familia. Lo no ligado ancestral, las pérdidas no dueladas, lo traumático insemantizado, lo desmentido y repudiado en una generación se transmiten como blanco a las siguientes y retornan bajo el sesgo de la compulsión a la repetición, perforando la capacidad representativa de la psique. Heide Feinberg, en la década de 1970, plantea la noción de telescopaje. La utiliza de forma metafórica, ya que en inglés telescoping y en francés telescopage se utilizan de forma habitual para indicar que un vagón se introdujo dentro de otro en un choque de trenes. Y de esta forma visualizó la transmisión entre generaciones. Feinberg considera que para que haya telescopaje generacional se debe involucrar tres generaciones. Expresa
que las identificaciones son muchas y inaudibles, y se hacen visibles, audibles a partir de una historia oculta del paciente. Denomina a las identificaciones inconscientes como alienantes. Alienantes porque son solidarias con una historia que pertenece, en parte, a otro. Se entiende por telescopaje de las generaciones a la aparición en el curso de una cura psicoanalítica y en el encuadre riguroso de la sesión de un tipo especial de identificación inconsciente y alienante, que condensa 3 generaciones y se revela en la transferencia. Las identificaciones alienantes, en las cuales se telescopan 3 generaciones, pueden ser descubiertas en todo análisis avanzado. El objetivo en la terapia es reconstruir las identificaciones alienantes del sujeto. Una vez visto la historia teórica de estos conceptos, podemos pasar a observarlos en nuestra cotidianidad. Y es que en el caso de Chile creemos que una forma de evidenciar la transgeneracionalidad y el telescopaje es a través del trauma que dejó la dictadura, y cómo las víctimas de la violencia de Estado en este periodo han traspasado muchas veces en silencio este evento y sus consecuencias a sus hijos, como también estos a sus descendientes. Así, algunos autores destacan la función traumática de la impunidad vivida por los ejecutores de tortura como un factor altamente relevante para la transmisión de aquello traumático a través de las generaciones. Esto, a nivel personal en el sujeto, genera la idea de compromiso con una historia de dolor que no es directamente propia de quien la vive, sino de sus antepasados directos. Así, es común que muchos nietos de víctimas de la dictadura hagan propia la historia y experiencias de sus abuelos cargando con el dolor y la resignación heredada. Pero no solo observando la dictadura podemos evidenciar estos conceptos. También es el conflicto en Wallmapu un claro ejemplo de la potencia de la transmisión transgeneracional, y es que a más de 500 años del inicio del conflicto sigue latente el traspaso inconsciente del trauma generado a través de distintos eventos en la historia. Y para no ir más lejos, nos gustaría pensar que incluso uno de los factores que genera la emergencia de la revuelta social acaecida en octubre del año pasado es justamente poner voz al silencio heredado de forma inconsciente, produciendo así la exigencia de cambio frente a problemáticas que durante muchos años habían aquejado a distintas generaciones. Por eso, no nos sorprende que los iniciadores de esta revuelta social hayan sido justamente los secundarios, tercera generación y nietos de quienes vivieron la dictadura. Sin embargo, también queremos dejar claro que para que exista transgeneracionalidad no es necesario que haya un evento sociohistórico, ya que un trauma puede enmarcarse desde las vivencias personales de cada persona, independiente del contexto sociohistórico o biopsicosocial. Decidimos abordarlo desde estos ejemplos históricos, sin embargo, cualquier evento traumático puede generar una herencia transgeneracional. Finalmente, el telescopaje aparece en todo proceso terapéutico. Por ello, diversas investigaciones han dado cuenta de la emergencia de este concepto en nietos de víctimas de la dictadura. Y desde nuestra perspectiva, creemos que es muy probable que quienes fueron víctimas de la violencia de Estado durante las revueltas ocurridas desde el 18 de octubre en adelante, e incluso la pandemia que hoy nos azota, se generen traumas que en algún momento debamos hacer frente como terapeutas y no precisamente a quienes vivieron directamente estos eventos. Así, en este video esperamos haberles sido útil para aproximarse a estos dos conceptos de transmisión generacional y que próximamente puedan evidenciar lo trabajado en sus distintas situaciones cotidianas.